Buen día, comunidad universitaria. Nosotros somos los tiburones de Sor Juana, pertenecientes al sexto semestre del grupo 04, y a continuación presentaremos los primeros libros de la humanidad. ¿Cómo nacieron los libros? Para saberlo, debemos remontarnos en torno al año 4000 a.C., por lo que vamos a empezar hablando de un objeto que dista mucho del concepto de libro que entendemos hoy día. De hecho, ninguna forma de escritura parece haber aparecido antes de este momento. Fueron los sumerios, el antiguo pueblo que vivía en Mesopotamia meridional, quienes inventaron el primer sistema de escritura documentado, la escritura cuneiforme. Los símbolos se imprimían con una herramienta puntiaguda sobre una tablilla de arcilla que se secaba después. Las incisiones con forma de cuñas eran breves y estaban dispuestas en forma piramidal. Rollos de papiro. Los primeros hallazgos datan de los años 2400 a.C. y fueron originarios en Egipto. El papiro se extrae de la homónima planta que crece en las orillas del río Nilo. La médula que se extrae del tallo se cortaba en tiras, se prensaban, se pegaba y se secaba, y así se podía escribir con cálamo afilado. Las hojas individuales se pegaban después en rollos que alcanzaban los 16 metros de largo. El texto estaba ordenado en columnas de varios centímetros de ancho. El papiro se enrollaba y era almacenado en tubos de madera. No era lo más práctico. Los rollos estaban envueltos en palos de madera voluminosos, y para desenrollarlos había que ocupar ambas manos. Pero por otro lado, el papiro es un material muy frágil, sujeto de desgastarse y a la humedad. En torno al siglo II a.C. surge un nuevo material para la escritura, el pergamino, una membrana obtenida de la piel de animales que se calcinaba, limpiaba y estiraba. Se obtenía así una superficie fina, muy pulida, resistente y elástica. Los pergaminos más refinados aún se consideran uno de los mejores soportes para la escritura. ¿Cuáles son sus orígenes? Debemos mirar hacia Grecia. El nombre deriva de la ciudad de Pergamo, lugar en el que se encontraba una de las bibliotecas más grandes del mundo, rival de la Biblioteca de Alejandría. Fue en la época en la que el papiro comenzó a escasear, cuando los pergaminos se convirtieron en la alternativa perfecta. Primer libro impreso. Una buena parte de la historia del libro coincide con la historia de la imprenta, que comienza en el siglo VI después de Cristo, cuando se inventó en China el primer proceso de impresión con bloques de madera. Este bloque de madera, con caracteres esculpidos a relieve, se bañaba con tinta y se imprimía en la hoja a modo de sello. Uno de los primeros textos impresos con este sistema, o al menos uno de los más antiguos que han llegado hasta nosotros, es una copia del Sutra del Diamante, que data de 868 después de Cristo, y se trata de un rollo compuesto por 6 hojas de papel de más de 5 metros de largo. La Biblia de Gutenberg. El primer libro impreso fue la Biblia de Gutenberg, que además también es conocida como la Biblia latina de 42 líneas o Biblia de Mazarino. Fue una edición de la Vulgata, impresa por Johannes Gutenberg, en Maguncia, Alemania, en el siglo XV. La Biblia de Gutenberg está considerada una obra maestra de la impresión final artesanal, por su tipografía gótica impresa en cada página. Las letras mayúsculas y los encabezados están adornados a mano, con un toque de tinta roja. En total, hay 1282 páginas. A finales del siglo XV, la imprenta se había difundido en más de 200 países europeos y tuvo una producción de más de 20 millones de libros. En 1501 nacieron los primeros libros de bolsillo. Este tipo de libros se caracterizaban por un formato más manejable y un precio más accesible comparado con los libros normales. Estos fueron de los clásicos en griego y en latín. Y en el año 2000 se publicó el primer libro en formato electrónico. Esta fue la novela de Reading the Bullet, escrita por Stephen King, la cual es una novela de terror llevada a cabo en Nueva Inglaterra. Se considera a Don Quijote de la Mancha la primera novela moderna y obra cumbre de la literatura española. En ella, mediante la parodia de las novelas de caballería, Miguel de Cervantes presenta una crítica de la sociedad del siglo XVI.
La comicidad y el uso de refranes y dichos populares confieren un cierto nivel de dinamismo a esta novela.